Vídeo tutorial 9. Unión y calculadora de campos. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizar nuestra base de datos del ayuntamiento, por ejemplo, cualquier tabla Excel o de otro formato que tengamos por ahí abandonada o que le estemos dando un uso al que le podríamos sacar mucho más rendimiento. ¿De qué forma? Pues vinculando esa información a una representación geográfica. Eso sin duda alguna le da un valor añadido muy bueno para el trabajo en los ayuntamientos. Y paso a explicar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra información catastral de rústica, esto es un ejemplo, y tenemos aquí nuestra capa de subparcela, ¿ven? La capa, su tabla, con sus coordenadas, su formato de dibujo, y además tenemos una tabla que en el caso de catastro nos la juntan por defecto, en la que viene determinada información que nos puede ser útil. Ven que aquí cambia, esta es una tabla simplemente, ¿de acuerdo? Es DBC. Pues podemos llevarnos la información de esta tabla a nuestra capa. De esta forma, si yo cargo aquí por una parte subparcela, lo ven ahí, de la Solana en este caso, y cargo, por ejemplo, RUP subparcela, ¿ven? Que es una tabla, nosotros tenemos la posibilidad de vincular ambas informaciones. Entrando en la tabla de atributos de la capa de subparcela, vemos que hay una serie de campos que hacen referencia a los polígonos de las subparcelas. Entre estos campos hay un campo que se llama referencia catastral. Condición indispensable es que en la tabla de origen, en la tabla a la cual vamos a hacer la unión, haya otro campo que sea igual. En este caso se llama además igual, referencia catastral. No tiene por qué llamarse igual. Lo importante es que los registros sí coincidan. Y es ahí donde el programa, donde QGIS va a utilizar la unión, va a utilizar el enlace para llevarnos la información de esta tabla a nuestra capa. ¿De acuerdo? Pues es muy sencillo el proceso de unión. Si yo sobre subparcela presiono botón derecho y voy a propiedades, pincho en uniones y en el más añadimos una unión. Entonces, como he abierto subparcela, voy a RUP subparcela, ¿de acuerdo? Que es la tabla. Y le digo el campo origen y el campo objetivo, refcat en ambos, ¿de acuerdo? Vale. Y le digo a aceptar simplemente. La unión ya está hecha, ¿de acuerdo? Le digo a aplicar y aceptar. ¿Y por qué he hecho esta unión? Pues la he hecho porque en la tabla origen de RUP subparcela había un campo que hacía referencia a los tipos de cultivo según parcela, información que no teníamos en catastro, ¿de acuerdo? Entonces se nos han creado nuevos campos, ¿ven? Aquí nos está diciendo que ha unido la tabla RUP subparcela a este campo, la tabla RUP subparcela a este campo, ¿de acuerdo? Y el que nos interesa a nosotros en este caso es este. RUP subparcela CC no es otra cosa que los tipos de cultivos que existen en las distintas subparcelas de nuestro término municipal, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, hecha la unión, yo le voy a decir guardar como, y voy a guardar esta capa con otro nombre, puesto que ya no es subparcela, ya es subparcela más cultivos. Y le digo subparce barra baja, recordar no dejar espacios en blanco, cultivos, ni acentos ni ñes. Y le digo guardar. Le digo que me lo añada a la vista. Si no lo hiciera, simplemente tendría que ir a buscarlo. El sistema de referencia está bien.
y le digo aceptar, ¿vale? Bueno, pues visualmente es igual, ¿de acuerdo? Pero ya está nuestro campo, nuestra tabla, nuestra capa con las subparcelas y con los cultivos, que al exportarlo nuevamente me ha vuelto a cambiar el nombre del campo, ¿de acuerdo? Pero sabiendo que es este, o bien cambiándole el nombre al campo, pues tenemos ahí la información. Bueno, pues como ya lo he exportado, ya no necesito mantener aquí la unión. Me voy a propiedades y le digo quitar esta unión, aplicar y aceptar, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora puedo representar mi capa en función de los tipos de cultivo, recordando que el campo se llamaba RUP subparcela 9, me voy a las propiedades y le digo estilo, símbolo categorizado, represéntame a través del campo RUP subparcela 9, clasificar, ¿ven? Los tipos de cultivo, aplicar, y ya vemos cómo me representa según el tipo de cultivo. Lo podría etiquetar también de la misma forma, ¿vale? Solo que es probable, y como hay tantísimos nombres, pues tarde un poquito. Vamos a probar de todas formas, también lo voy a dejar así, aplicar, ¿vale? Y aceptar. ¿Ven? Está pensando que tiene que poner gran cantidad de nombres, ahí lo tenemos. Así es una confusión, pero si yo me voy acercando un poquito, ya veo yo que hay en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso seguramente vengan especificadas las áreas de las parcelas. No obstante, y la tenemos, si en nuestra tabla o si en nuestra capa no tuviéramos el área, pues sería bastante sencillo calcular un campo área. Para ello, en primer lugar pondríamos en edición la capa, nos iríamos a la calculadora de campos y le diríamos crear un campo nuevo. Como ya hay un campo área, pues vamos a crear un campo área 2 y le vamos a definir. Va a ser un campo de tipo decimal, anchura de campo de salida pues 10 por ejemplo, más si quieren, y 2 decimales. Y muy sencillo, en geometría $área, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y consultamos la tabla para ver si efectivamente ha creado un campo área 2, ¿de acuerdo? Está bien crear el campo área por dos razones. Una, porque muchas veces el campo área que se nos da dado, que nos viene por defecto, es un campo que han metido las áreas a mano, digamos. Entonces no se ajusta casi nunca a la realidad de la digitalización, de la cartografía. De esta forma te aseguras que esta es el área real en metros cuadrados de cada una de las subparcelas. Pero podríamos pasarla, por ejemplo, crear un nuevo campo que se llamara área HA, lo llamaríamos número decimal y le diríamos geometría $área entre 10.000, por ejemplo, ¿de acuerdo? Le daríamos a aceptar y nos crearía un nuevo campo con la clasificación del área en hectáreas, ¿de acuerdo? Es una de las muchas utilidades que tiene la calculadora de campos y que puede llegar a tener un sistema de información geográfica, pero a modo de ejemplo puede venir bien. Cuando yo quiera guardar los cambios, le doy al lapicero nuevamente y me guarda todo lo que he realizado, ¿de acuerdo?